Esto es Cultura Danza Árabe con Ale Santos, episodio 63. Entrevista a Hanan Al-Mutawwa. Hola gente bonita, chiquillas belidanceras, ¿cómo están? Espero que todo ande bien contigo, que vayas bien en tus clases y que te mantengas activa y activo. Espero pronto conocerte en persona, en clases o en algún festival. Muchas personas ya están regresando a clases y actividades presenciales, lo cual me da muchísimo gusto, pero la verdad es que yo sí por lo pronto estaré combinando mis clases en línea y presenciales porque gracias a la virtualidad he podido conocer a alumnas y maestras maravillosas. Y antes de seguir, te cuento que yo soy Alejandra Santos, una chica regia viviendo en la capital de México. Me encanta la danza en general, pero sobre todo la danza árabe. Yo soy maestra, bailarina y podcaster, y aquí en este programa, por supuesto que escucharás mucho de todo lo relacionado a esta bonita danza que es para todos. Bienvenida, bienvenido a este tu podcast de confianza. Gracias por estar aquí y escucharme. El día de hoy tenemos una entrevista con una belleza de maestra y bailarina. A ella la conocí gracias a la virtualidad. No te quiero contar mucho acerca de nuestra invitada porque quiero que escuches esta interesante entrevista, pero lo que sí te puedo contar es que nuestra invitada de hoy es un excelente exponente y docente de todo lo que abarca la cultura árabe con sus danzas, vestimentas, costumbres, comida, etc. Ella fue criada en la cultura occidental y árabe, así que su punto de vista con respecto a estas danzas es bastante interesante y valioso. Escucha esta entrevista hasta el final, ya que seguramente te aportará bastante. Hola, pues amigos, estoy muy emocionada porque tengo a una invitada que gracias a la virtualidad tuve el gusto de conocer. Una de las cosas positivas dentro de la virtualidad. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hanan Al-Mutawwa, bienvenida a este podcast de Cultura Danza Árabe. Hola Alejandra, a todos los que te escuchan, qué rico estar conectados con ustedes en este encuentro de cultura, de danza. Bueno, y como tú dices, que la virtualidad también nos ha ampliado los horizontes y estamos acá justamente porque la vida nos permitió que esas redes de comunicación nos permitieran encontrarnos. Claro que sí. Y cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Quién es Hanan Al-Mutawwa? Yo sé que vienes de raíces árabes, sé que, bueno, de lo que sé, poco que sé de ti es que eres colombiana, pero tu papá es árabe, tu mamá es colombiana. Cuéntanos un poquito acerca de ti, por favor. Bueno, como lo dices, mi nombre es Hanan Al-Mutawwa. Soy hija de una mezcla cultural, en este caso de un papá árabe de un país que se llama Bahrein. Y creo que eso ya nos parte de un contexto totalmente distinto, porque si bien el mundo árabe está dividido en 22 países, es muy diferente nacer en el norte de África, nacer en un país de Levante o, en mi caso, haber sido dada por una parte de mi sangre ser de Bahrein, que eso representa la península arábiga, que quiere decir que es uno de los países del Golfo, supremamente tradicionalista y bueno, hace más de 47 años, a veces la rebeldía de un papá ayuda a que las cosas sean distintas y él se enamora de una colombiana estando en Inglaterra cuando él va a estudiar ahí a este país. Mi mamá de origen colombiano también va a este país a estudiar y bueno, se encuentran, se conocen por unos amigos y empieza toda la historia de nuestra familia. Soy la menor de 5 hijos. Mis hermanos mayores se llaman Yusef, Tarek, Sara, Ahmed. Todos los 5 somos del mismo matrimonio, solamente que mis 4 hermanos mayores nacen en Bahrein y en el año 1989 mis papás deciden venir a Colombia una temporada a enseñarles español a mis hermanos y a pasar un poco una guerra que se estaba viviendo en ese momento, la guerra del Golfo. Y al llegar aquí a Colombia, lo que no pensaron era que entre el ir y venir de mi papá para ir manejando sus negocios en Bahrein, iban a quedar embarazados por una 5ª vez, donde nacería yo y también cambiaríamos un poco el rumbo. En ese momento deciden quedarse
aquí en Colombia, y empieza toda una historia de fusión cultural, de mezclas de doctrina, porque mi papá es musulmán, mi mamá es católica, por ende aprender a vivir en el respeto de las dos culturas fue uno de los retos más importantes. Aceptar muchas cosas diferentes que tenía Colombia, muy abiertos en muchos temas que para los árabes no era fácil, pero que se fue dando, se fue entrando en un equilibrio. Sin embargo, mis hermanos hombres volvieron al Medio Oriente. Tengo un hermano basquetbolista profesional que jugó en las ligas árabes de los países del Golfo, un hermano arquitecto que trabajó mucho tiempo en diseño también en el Medio Oriente. Entonces, ese ir y venir también a mí me permitió estar siempre inmersa dentro del mundo árabe. Sin embargo, no me lo vas a creer, pero de niña no tenía gran afición por lo árabe. O sea, me gustaban ciertas cosas como vestirme, bailar, hacer show de danza, cuando invitaban a algunos amigos colombianos, que siempre, desde hace más de 30 años, tenemos una maleta que el día de hoy existe con puras túnicas de las tías y calidad de túnicas, porque todavía son muchas de las que uso a la hora de algún evento. Y era una parte que me encantaba y me fascinaba obviamente Ramadán, que es el mes sagrado de los musulmanes. Me fascinaba esta fiesta porque había muchos dulces, porque se invitaba gente, pero cuando eres hijo de una mezcla cultural es normal que en ciertas etapas de tu vida tengas algunos problemas de identidad, de dónde eres. E incluso al día de hoy sucede de que estando en Colombia hay ciertas cosas mías que son muy árabes, entonces no soy 100% colombiana. Y cuando viajo al Medio Oriente pasa lo mismo. Me sucede que no soy 100% árabe y no puedo ser. Entonces entiendo que no soy 100% de ninguna cultura, sino que soy una mezcla. Esto lo voy a entender un poco ya más grande. Cuando entré a la universidad, yo estudié periodismo, comunicación y periodismo acá en Colombia. Siempre soñé ser presentadora de CNN, una cosa así, pero estando en la universidad y por las crisis económicas que se daban en esa época, nosotros teníamos un restaurante árabe y ahí como que dijimos con mi mamá, oiga, sería chévere que yo sabiendo tantas cosas de niña, que lo había practicado por la misma, pues por el mismo fluir de la familia, sería genial que entrara pues a hacer algo de danza. Pero te imaginarás la odisea que tuve que vivir para poder bailar, porque mi papá se opuso. Él se opone porque viene aquí entonces un tema importante dentro del Golfo. Siempre cuando nos encontramos personas del mundo árabe, es muy importante ponerlas en el contexto de su lugar, de donde nacieron, de qué tan fuerte es la religión en esa familia, de qué tan fuerte son las doctrinas, de cómo es, porque no podemos jamás generalizar a los árabes y no podemos tampoco dar por sentado de que como conocimos a esta persona, todos son así. O sea, algo muy importante es eso, ¿no? Como sentarnos. Y entonces, basado en eso, mira que, por ejemplo, en el Golfo hay apellidos supremamente religiosos. Entonces, mi apellido, que es Al Rayita Mutawa, que significa de Mutawa, Mutawa significa camino, pero es el camino como que lleva como hacia la doctrina del Islam. Es un apellido supremamente religioso. Y si bien hemos entendido que a los árabes les encanta, por ejemplo, la danza, principalmente verlas, ir a un restaurante, a ver bailarines, y tienen muchas danzas dentro de sus países folclóricas que les gusta mucho, que es aceptada. Dentro del Golfo y principalmente en Bahrein son los hombres los que suben a escena, los que bailan, las mujeres no hacen eso, las mujeres están dedicadas a su recinto cerrado y en la vida pública quizás entran más para ser médicas, maestras, incluso ser una instructora de aeróbicos o de educación física, pero para mujeres, ¿no? Entonces él decía, pero ¿cómo nos vas a hacer esto? Decía, ¿cómo te vas a dedicar a esto que en realidad dentro de su concepción no estaba bien vista? Mis hermanos que estaban en ese momento en el Medio Oriente llamaban a mi mamá y le decían, pero ¿cómo le vas a permitir que baile si va en un término muy fuerte como a manchar el apellido de nuestra familia? Y tú sabes que lo que hace un miembro es como que le afecta a todos. Tal es así de que yo en Colombia me llamo Hanan Al Mutawa, pero dentro del mundo árabe yo tengo más nombres.
y lo que cargo son los nombres de mis ancestros paternos y están registrados en las cédulas o en las identificaciones, en los pasaportes. En mi caso, porque eso también tienes que entenderlo según el país, nosotros llevamos 5 nombres. Por ejemplo, en Palestina llevan solo 3. Sí, entonces va a depender también el lugar. Entonces, en mi caso, yo me llamo Hanan, Mohammed, Ahmed, Yassen, Abdurrahman, Al-Mutawa. ¿Mm? Incluso mira que antes, ahora son más abiertos en ciertos temas, pero mira que antes en el ID, en la identificación como ciudadano, decía qué religión tenías. O sea, era tan importante que especificaras tu religión porque eso también podía abrirte, cerrarte las puertas. Ahora digamos que actualmente eso no es, pero mira los extremos. Entonces mi papá no quería. Eh, yo entiendo, yo valoro, por ejemplo, mucho el belly dance, todas estas danzas donde también hay una exhibición de la danza oriental, específicamente pues la egipcia, la libanesa, pues que es propia del contexto. Pero cuando yo entré a bailar, algo que tuve muy claro es que yo quería honrar a mi papá. O sea, yo amaba el arte y tenía que también ponerme en el lugar en el que yo estaba, en el contexto en el que yo estaba. Para mí sí fue importante. Puede ser que otras chicas que sufren lo mismo mío por ser hijas de árabes y abuelos árabes digan, no, yo esto fue lo que decidí y me fui y también es válido. Pero te voy a hablar desde mi propio, mi caso, y es que para mí sí era importante honrarlo. Para mí sí era muy importante que a él le gustara lo que yo hiciera. Para mí sí. En mi caso, yo quería que mi familia se sintiera contenta y que viera que yo podía hacer lo que me gustaba y de una manera distinta. Y ahí fue donde empecé como a percibir y sentir la danza desde una manera más folclore, dedicada al folclore, pero también desde unas cuestiones sobre la cultura distinta. Yo sentía que faltaba eso, una narrativa desde lo cotidiano que yo decía, puedo dar un poco, no sabiendo mucho, pero podía brindar un poco desde ese ámbito. Claro, porque de hecho, cuando yo te conocí, cuando empecé a ver tu trabajo, a conocerte por medio de tu trabajo, dije, es que su enfoque es más que nada cultural, ¿no? Es el enfoque que le das a tu danza, a tus pláticas, a todo lo que haces. Y algo que me parece súper interesante es que en el mundo árabe, en general, habrá otros países más, otros países menos, la verdad es como lo que yo percibo, que el arte brota de cualquier lado, ¿no? Y creo que en tu caso por ahí van, o sea, tú sentías el arte muy cerca al ser criada en estas dos culturas. Hay una anécdota muy interesante y es que si bien desde niña me gustaba pues bailar sin un pleno conocimiento, porque mira que cuando fue ya adulta, cuando ya entré dentro de lo árabe, que wow, o sea, hay muchas cosas muy diversas, también cosas que me dolieron, realidades dentro de la danza que entendí y comprendí muchas cosas de lo que mi papá y mis hermanos trataban de explicarme, pero también le di un nuevo significado, porque a la final el punto no es dejar de hacer lo que uno quiere, sino encontrar el camino. Y entre esas, imagínate que la primera vez que ya como que dije, que empecé como a decir, oiga, vamos a enseñar esto que yo aprendí de casa, pasó algo muy chistoso. Y es que cuando mi hermano mayor, que él ya falleció, a él sí no le gustaba Colombia. Mira que el primero que salió de Colombia, porque era un árabe bastante extremista, en ese entonces él tenía 16 años, hace 30 años, y él veía que las chicas usaban pantalones muy apretados, blusas muy cortas, para él sí era muy duro eso. Entonces él como que no, él quiso volver, entró a la Marina ya, bueno, desafortunadamente falleció muy joven, pero algo que sucedía es que en el último viaje antes de él fallecer, él me había comprado una grabadora y unos cassettes. Él tenía de música árabe que él había olvidado acá. Yo no sé por qué cuando yo los ponía, yo sentía algo dentro de mi emoción, como que me movía. Y un día mi mamá me dijo, ya teniendo 17 años, había pasado mucho tiempo, pero yo había guardado esa música, y ella me dijo,
Hanan, hoy tenemos una actividad con mi grupo de amigas de talento, ¿por qué no me ayudas si haces una danza árabe? Y resulta que yo me puse una túnica roja, recuerdo, de esas que tenía de las tías, y había un velo negro y yo me cubrí con el velo. Y no sé por qué me hice un adorno de monedas para el pie y cogí un palo. No me digas, porque hice una mezcolancia, o sea, combiné ahí de todo. Combiné una tortilla con una gallina colombiana, o sea, me hice un mes, ¿no? Y empecé a bailar y empecé a moverme y bailé y solté la cadera y demás. Y luego mi papá me vio, o sea, hay hasta fotos porque él se acercó y dijo, ve, ahí está Hanan, ¿de dónde sacó todo esto? Y mi mamá también, Hanan, ¿usted dónde vio eso? Le dije, no, yo puse la música y practiqué algo y pienso que esto es así como bailaríamos fuera del contexto del Jaliji, que es lo que yo había hecho desde niña, que era mover el cabello con túnicas, era lo que me habían enseñado. Y mi papá decía, y estás bailando igual a tus tías, es impresionante. Y entonces ahí es donde te das cuenta que hay varias maneras de conectarse uno con la cultura árabe. Yo tuve la fortuna de tener ese chip que nadie tampoco me lo había dado así, porque no creas, estando en Colombia uno también, aunque mi mamá, fíjate que mi mamá siempre, siendo ella la colombiana, era la que en la casa había una sala árabe, la que poníamos a los invitados a vestir. Mira como mi mamá también le daba, porque a ella le gustaba mucho. Y fue una anécdota muy interesante de ver que hay uno puede entrar, y es para que nos demos cuenta que nada es imposible. En mi caso, pude entrar desde algo que había dentro de mí y se despertó. Y yo creo que todos tenemos dentro de nuestro corazón mínimo un 5% de árabe, porque hemos sido herederos de todo un imperio árabe que viaja y toca España y que por ende nos toca a nosotros desde Centroamérica al sur, ¿cierto? Desde el norte hasta el sur. Y se despierta en un momento, es un instinto que a uno lo despierta. Y mira, cuando se me despertó eso en aquel momento, dije, aquí mi vida es diferente. Yo terminé mi carrera incluso en la universidad, a veces antiguamente, porque pues, ni somos muy viejos ni muy jóvenes, pero ahora la gente que se dedica al arte tiene una mejor mirada, ¿no? Pero en ese momento era como, bueno, terminas la universidad y ¿a qué te vas a dedicar? Yo dije, pues a esto, es que esto es lo que a uno lo mueve. Entonces, si esto es lo que a uno lo mueve, y ahí fue donde entré, luego ya así a dedicarme a la gestión cultural y justo estudié en una universidad de México, en la Autónoma de Atitalaquia, ¿cierto? En Saltillo, estudié una maestría para comprenderme un poco más desde cómo podríamos llevar la danza a un campo experimental, pero fácil de entender, porque eso era lo otro. Lo árabe uno se enreda mucho y puede tender a ser confuso porque repetimos la misma idea siempre, como esta dijo esta, yo lo repito y lo repito. Sí, es difícil hacerse como de un juicio propio y realmente absorber la cultura desde algo un poquito como más cercano, ¿no? Y no nada más de, a ver, esta persona dijo esto y luego esta otra persona dijo esto otro, ¿a qué le hago caso? O sea, Ahí fue donde dentro de ese proceso dije, no, tenemos que hacer algo, y ahí fue donde como que nos inventamos como una especie de pirámide base para nuestro trabajo, y era, bueno, mira, la punta siempre va a ser la creatividad, la expresividad, el ser nosotros cuando bailamos, pero tienen que estar arraigados puntos muy importantes, y es memoria. Es que yo no puedo bailar sin pensar si a estos árabes les gustaría, y tradición. O sea, ¿cómo puedo llevar mi baile a un contexto de vida cotidiana, de comprenderlos a ellos para que yo baile mejor? Y ahí viene desde toda la argumentación de traducción de canciones, de comprender cómo comen, cómo visten, porque si no nos empapamos y si no vivimos los 5 sentidos, se hace muy complejo. Y entonces ahí fue donde me abrí y ya no me quedé solo con el golfo, sino que empecé a expandirme y a hacer muchas cosas especiales que me siento muy honrada al día de hoy, y que tuve muchas oportunidades en estos 11 años que llevo ya, digamos, como profesionalmente, tocando grandes escenarios, trabajando con embajadas árabes. Pero ¿sabes qué es lo más lindo, Alejandra? Digamos, dentro de lo que he podido vivir, es que yo creo que es algo que a mí me toca, y es
o sea, me toca en el sentido de que me mueve las emociones, diríamos. Es que no sé si en México también digan me toca, es como que, ok, listo, me hace sentir. Y es el hecho de que, mira que una vez estábamos bailando Dabke palestino, que es también una de nuestras especialidades. Y resulta que fuimos a un evento y una viejita llegó, ay, pero ¿a qué horas llegaron de Palestina? Han de estar cansados, pensaba que veníamos desde Palestina. Pero lo más lindo es que ella se le escurrían las lágrimas y decía, yo me acuerdo cuando bailábamos de jóvenes así, y nos agradecía por traerle. Entonces, es muy lindo cuando tú puedes brindarle, o sea, imagínate una colombiana haciendo, por ejemplo, emocionar a un mexicano con su folclore, o en nuestro caso, a una latina haciendo emocionar a los del otro lado, ¿no? Y eso es muy lindo. Y a la par, que la gente de nuestros países diga, qué bonito esto. Entonces rompemos con esos imaginarios de lo que creemos de que son los árabes. Y eso es muy lindo, porque vivimos inmersos en muchas culturas y a veces se nos olvida darle significado a esas culturas en las que vivimos y nos pueden ayudar a ser mejores personas. Sí, de hecho yo te conocí por una clase que diste de Jaliji, porque yo estaba tomando clases con Anne en sus charlas culturales y dijo, bueno, vamos a tener a una maestra. Y dije, va, quiero conocerla, por supuesto. Y me encantó tu clase, me encantó cómo explicas cómo explicas algo tan complejo de manera tan simple, y eso me parece súper, súper valioso, súper importante, porque obviamente tienes una cercanía y también un amor por esta parte de la docencia que luego se identifica. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Se nota luego cuando a alguien le apasiona esta parte justo de la docencia. Y algo que comentaste en la parte de que para ti era importante honrar a tu padre, o sea, no dejar de hacerlo. Entonces, creo que hay que ser como muy conscientes que a otra persona igual no está dejando de hacer lo que le gusta, pero lo está canalizando de la forma que ella considera o él correcta, ¿no? O la mejor manera para esa persona, y creo que eso es muy, muy importante también. Es que no quería, jamás quise que se generara como un muro entre él y yo. Eso no era lo que yo quería, porque el ser artista, yo pienso que no hay nada más lindo en el arte que tener el apoyo. No hay nada más lindo que contar con gente que amas y principalmente tu familia. Y es que mira que para nosotros los árabes, la familia es lo más importante. Luego de Dios, la familia es lo más importante. Ahorita que comentas eso, yo soy del norte del país. O sea, es muy cerquita de Saltillo, en donde estudiaste. De hecho, yo tengo familia en Saltillo, en Monclova, pero bueno, yo también en Nueva Rosita. Y fíjate que no sé si es diferente en algunas otras partes del norte, pero en Monterrey algo que tenemos es que la familia es súper, súper importante. O sea, es como los domingos es familiar y las comidas familiares y el primo y la tía, o sea, es así en familia. Entonces, qué padre, ¿no? Pues que hayas decidido hacerlo de esta forma, porque como dices, o sea, la familia es importante y más bajo todo el contexto como tú creciste y todo esto. Y mira, Alejandro, que ahora me acuerdas de algo muy importante, y es que cada vez que yo iba a México a hacer mi semana presencial, aquí decían, pero tú, ¿por qué amas tanto a México que cuando te vienes quieres es llorar y no quieres devolverte? Les decía, es que los países que he recorrido, es en México donde concibo algo que no he concebido en ningún otro lado. Primero, que tienen toda la calidez, el amor, la alegría de los colombianos, pero tienen toda la variedad, la tradición, su gastronomía, su manera, las mujeres de a veces incluso maquillarse, la manera en cuando tú llegas a una casa que no importa la hora que llegan, te sirven tu tortilla, te sirven tus frijoles, y eso es muy árabe.
Entonces yo decía, es que yo concibo, parece chistoso, pero en México yo lograba conectar a mi Colombia y a mi cultura árabe, por eso lo amo tanto México y digo, si no pudiera vivir en Colombia, ¿y a qué país me iría? A México, donde me puedo sentir conectada con tantas cosas de ambas culturas. Y lo que tú dices, la familiaridad. Entonces, yo pienso que romper esos muros es muy importante. Aparte porque, mira, imagínate que yo después de muchos años me dediqué a enseñar el DAP que palestino. Y en el DAP palestino hablamos mucho de la paz, de lo que sucede en el tema. Y justo allá tienen, por ejemplo, un muro que los divide frente a lo que es la parte de Israel y la parte de lo que es Palestina. Entonces tú dices, ¿tú cómo vas a hablar de romper cosas, de unir? O yo cómo voy a hablar de unir cosas si no lo empiezo desde mi casa. Entonces yo necesitaba mostrar desde donde yo estaba que podía hacer ese paso. A tal punto que ahora mi papá es el que me ayuda. Él ve todos mis en vivos. Él nos acompañaba antes de la pandemia. Estaba siempre en los espectáculos. Incluso él me ayuda a dictar las clases de cocina online. Entonces nos vinculamos, o sea, llegamos a un acuerdo de todas maneras. Puede ser que hay cosas que a él no le gusta de lo que yo hago, pero entiende que yo no voy a dejarlo de respetar, porque la sangre está en mí y el respeto. Incluso, Alejandro, para los que no los están escuchando, pero no tengan o no sientan que tienen sangre árabe, porque volvemos a decir que eso es mentira, todos tenemos dentro de nuestro corazón, tenemos que buscar honrar lo que estamos bailando. No hacerlo por hacer, sino independiente de lo escénico que logremos hacer, lo que hagamos, démosle siempre una aterrizada desde la cultura, desde el concepto o desde la realidad que queremos entregar, ¿no? Eso es muy importante, es fundamental. Claro, sí, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo porque, o sea, pongámonos del otro lado, ¿no? Que una persona de algún país árabe o de algún otro país de Occidente esté representando algo de nuestra cultura, de la colombiana, de la mexicana, y que no tenga tal vez mucha idea, ¿no? de lo que está representando, pues como que dices, ¿qué onda, no? Como decimos acá, ¿qué onda con lo que quiere decir? Entonces viene esta parte de la educación y de hecho te quiero preguntar, ¿cuándo fue que tú decidiste? Porque aparte la danza, o sea, lo que tú haces, enseña. O sea, el hecho de tener el vestuario, el color correcto, los movimientos correctos, la relación con la música, todos estos elementos dicen algo. Entonces te quiero preguntar, ¿cuándo fue que tú dijiste, voy a poner mi escuela, me voy a dedicar 100% a esto? ¿Cómo fue tu proceso también? Cuando estaba en la universidad, y como te contaba hace un rato, dije, bueno, necesitaba algo porque estábamos pasando por un mal momento y necesitaba ganar plata. Y yo decía, yo vivo en un pueblo, ni siquiera vivo en una ciudad grande, yo vivo en un pueblo pequeño. Y algo que me acordaba es que de niña me acuerdo, quería, por ejemplo, aprender ballet y no había donde estudiar. Tenía que irme hasta la capital porque vivo a 1 hora de la capital. Yo vivo en un pueblo que se llama Zipaquirá, que es donde está la primera maravilla en sal, para que un día vengan y la visiten. Y tocaba todo ir a la capital y no eran cosas asequibles. Entonces decía, a mí siempre me gustó trabajar con niños. Mira que desde los 13 años yo trabajaba con niños, hacíamos muchas cosas de teatro, de danza en general, no muy metida en temas árabes, pero sí. Entonces, estando en la universidad, cuando empecé estas clases, imagínate que yo lo empecé en un segundo piso donde tenía a mi papá el restaurante y yo dije, bueno, no, pues como mientras gano dinero, me gusta el tema de los niños, quiero enfocarme más. Y al año ya teníamos 60 estudiantes entre mujeres adultas, pero una gran representación de niños, que ha sido como uno de mis focos. Y yo dije, ay, no, esto está como funciona. Mi mamá dijo, esto como que nos está moviendo, y mi papá también lo vio. Bueno, pero yo seguía en la universidad y algo que yo le había prometido a mi familia es que iba a terminar mi carrera universitaria antes de cualquier cosa. Entonces iba a la par construyendo el proyecto, iba sacando a mi papá de esa casa
ya entonces le pedí que necesitaba otro espacio porque era de dos plantas. Y terminada la carrera, ya el proyecto estaba bastante condensado, bastante fuerte, ya habíamos generado dos espectáculos y creíamos que podíamos ir a un paso y ya convertirlo en un lugar de danza. Entonces recuerdo que viajé en ese momento al Medio Oriente. Hice un viaje muy importante para mí al Medio Oriente. Y como que mi chip cambió. Yo dije, tengo una tarea importante. Yo veía, ¿sabes qué? Que me di cuenta, no sé si tú has notado, y es algo, no sé si a ti te pase, pero yo pienso que uno no debe de pararse a criticar lo que la otra hace, ni decir que está bien y que está mal hecho, porque a la final no somos Dios para decir que está bien y que está mal, y cada persona decide qué camino toma. Pero sí veía ciertas cosas en mi país y decía, ay, Dios mío, esto no tiene que ver con lo árabe, ay, Dios mío. Pero yo decía, no puedo, o sea, es irrespetuoso llegar a decir que esto está así o esto es asado, porque ¿quién soy yo para decir eso? Pero dije, pero ¿qué tal si empiezo a hacer cositas distintas, a hacer esto? Y dije, listo, y empecé y me di cuenta que ese era como mi foco y hago ese viaje y nos sentamos con mi hermano y yo digo, yo quiero tener un espacio realmente cultural y ahí es donde decido montar el centro cultural, 3 años después de que ya venía como haciendo estas danzas. Y recuerdo que para ese entonces le dije al maestro Karim Nagy, a este maestro egipcio, ya lo había conocido, él había estado en Colombia y como que tuvimos una conexión muy bonita. Y yo le dije, maestro, yo quiero que usted venga. Y él vino y él me orientó muchísimo. Yo le debo al maestro Karim mucho. Él me hizo, en realidad, poner mi mano en el corazón y entender dónde estaba y quién era. Aceptar, reconocer y entender cuál era mi camino dentro de esto de la danza. Y yo dije, listo, no es un camino sencillo, no es un camino fácil, es un camino de estudiar todos los días, como todos los bailarines sabemos lo que es estar en este mundo de la danza, pero también era un camino de mucha paciencia porque era entrar en otras líneas, ¿cierto? Pero era también mostrar cosas de mi cultura y era también reconciliarme, porque no creas, aún habían cosas y hay aún cosas que requieren reconciliarse dentro de tu proceso de identidad y que toda la vida te van a estar ahí acompañando. Entonces, eso empezamos a crear este centro cultural y empezamos a hacer un trabajo ya con embajadas. Ya nos extendimos un poco más de la danza y empezamos a hacer un proceso formativo para universidades, colegios, desde la parte cultural y enganchándolo siempre con la danza, especialmente con el folclore. Empezamos a tocar escenarios grandes porque también había una oportunidad de pensar que las cosas en los pueblos funcionan, de entender que no había que mirar hacia afuera y creer que, ay, no soy árabe, no sé qué, no puedo. O sea, esas limitantes que nos ponemos, quitarlas y decir, ¿dónde estamos podemos? Y empezamos a construir espectáculos de 150 estudiantes para 3.000, 4.000 personas en una capital donde la gente viajaba 2, 3 horas, porque te dije que era una hora, pero al norte de Bogotá. Pero ir a los teatros, tocar, viajar medio Bogotá, que se convierte en 3 horas un sábado, y la gente lo hacía. Y al día de hoy me siento muy feliz por lo que fue hasta el año pasado, porque la pandemia también hizo un cambio. Es normal, es un ciclo, porque ya fueron 11 años de esa etapa y fue muy lindo y nos hace como crecer más. Estoy muy agradecida en verdad de que ahí a la final, yo te había dicho que yo quería ser presentadora de CNN, pero la vida me permitió presentar una cultura y todos los días y en mi diario vivir. Entonces me siento muy contenta hasta lo que vamos. Sabemos que tenemos que, mucho trabajo hay por delante, gracias a Dios. Y ahí va el camino. Entonces, así fue como nació con la gente de un pueblo, porque son ellos los que se enamoraron de esto. Imagínate, o sea, niñas que decían, yo quiero entrar en la danza árabe, y eso era muy gratificante, era muy lindo, porque empezamos a darnos cuenta que si desde pequeños entraban en esto, quizás no iban a ser todos bailarines,
pero podíamos enseñarles a valorar otras culturas y ya nos iban a reír de alguien que tuviera un nombre diferente, porque cuando ibas a los colegios y yo me llamo Hanan, todo el mundo se reía porque decían que ese nombre tan raro, y al final los niños ya dejaban de reírse y ya con mucha tranquilidad y amor, como que decían, hola Hanan, ¿no? Como yo también tengo una amiga que tiene un nombre diferente, entonces ya empezábamos a construir relación. Y a la final, eso es lo lindo, ¿no? Yo pienso que los bailarines deben de ser puentes de comunicación entre el lugar donde están y el lugar que están transmitiendo en su danza. Todos podemos ser puentes, todos. Exacto. De hecho, muchas veces, o sea, por ejemplo, ahorita que dices de los niños, las niñas chiquititas que dicen, yo quiero bailar eso, o sea, los estás acercando a otra cultura, a otras realidades, y eso es muy valioso. Entonces creo que es un excelente trabajo el que haces, el que has estado haciendo, y como dices, yo sé que la pandemia pues ha sido como un momento de cambios muy grandes, ¿no? Para la gran mayoría. Y fíjate que ahorita que comentabas de Karim Nagy, yo tuve el gusto de conocerlo, de tomar clases con él acá en México, y su approach es precisamente el de educar, es muy cultural, ¿no? El hecho de ir a las escuelas y de también quitar este imaginario, ¿no? De cómo son los árabes y cómo generalizan, ¿no? En las noticias, en donde sea que tú veas, ¿no? Entonces, creo que estás haciendo una labor muy importante. Qué bonito enfoque le estás dando. Y algo que también he comentado en el programa, creo que fue en la entrevista con Anne, es que precisamente hay muchos caminos. O sea, en la danza árabe, en el folclore, no nada más existe un camino, sino que hay varios, ¿no? Porque hoy en día vemos pues el belly dance y todo esto y los videos y los vestuarios que obviamente forma parte pero hay varios caminos, hay varios enfoques, ¿no? Y hablando de lo que estás diciendo, quiero hacerte ahí dos anotaciones. Una sobre Karim. Lo primero es que, wow, para los que no lo conocen, él vive en los Estados Unidos y entenderemos lo que sucede, por ejemplo, lo que se vive de la islamofobia, lo que sucedió del concepto y el imaginario que tienen sobre los árabes después del 11 de septiembre del 2001, más de 2 décadas, que no va a terminar, que todavía sigue presente con los conflictos que tienen, por ejemplo, con Irak, con Siria, con todos estos países. Entonces, el trabajo que se hace, el camino que se construye es un camino muy lindo y todos donde estamos podemos hacerlo, ¿cierto? Y lo segundo que dices, que hablabas con Annie sobre los diferentes caminos. Es tan lindo ver que todos podemos tomar diferentes caminos, pero se nos está olvidando algo. Algo que a mí el Khaliji me enseñó cuando iba a las fiestas de Henna en Bahrein es que definitivamente es una danza de mujeres, para mujeres y con mujeres. Y esa ha sido una frase que a mí me ha acompañado años. Creo que la repito una y otra vez porque ha sido como una insignia de nuestro trabajo, y es de mujeres, para mujeres, por mujeres. Cuando uno comprende esto, no importa el camino que tomes, puedes unirte, puedes hacer eco, puedes hacer una ronda de posibles, o sea, puedes unirte con las otras, como sucede en la danza del Khaliji, que es un círculo donde todos nos tomamos de nuestra diferencia, delgadas, gordas, con muchos movimientos, con pocos movimientos, y podemos bailar juntas. O sea, eso es algo que tenemos que encaminarnos más también en la búsqueda de la danza. Es, toma tu camino, pero a la final ese camino se cruza con el de otras. Y hay que fortalecernos entre nosotras, amarnos, y en vez de dividirnos tanto como se ha visto, ¿no? Es la posibilidad de valorar lo que hace el Khaliji, ¿no? Me pongo en el centro, bailo, en la noche de la ajena, la que se va a casar le hago el homenaje, pero a los 8 días puede ser otra. Entonces, eso es muy bonito. Claro. Ahorita que estás hablando acerca de la noche de la ajena, y te quiero aprovechar porque pues ya estás aquí y no, yo sé que no está dentro de las preguntas, pero hablando de la noche de la ajena, porque yo sé que existe la noche de la ajena en diferentes países, árabes y no árabes, ¿no? Por ejemplo, en Turquía también está como una noche de la ajena. ¿Cómo es diferente en estos países? Bueno, mira,
lógicamente, incluso dentro del mundo árabe, vas a encontrar que los países a la noche de Henna le generan tradiciones diferentes. Para los que nos están escuchando, quiero explicarles primero qué es la noche de Henna. La noche de Henna es una fiesta que se hace 2 días, normalmente, o un día antes de la boda de la mujer, donde la preparan, donde la adornan, donde le pintan las manos y pies con henna. Pero además es una celebración para que ella se prepare. Es como su última fiesta antes de convertirse en mujer. ¿Qué quiere decir? Que ella sale de su casa virgen y ya deja de ser de su casa, porque la mujer pasa a ser de la casa de su marido. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces se celebra, pero la tradición se ha ido moviendo, pero también es una tradición. Tú sabes que algo importantísimo dentro del mundo árabe es el mal del ojo, liberarnos del mal del ojo, ¿sí? ¿Qué es el mal del ojo? El mal de la envidia. Esto es una cosa milenaria, incluso es un ritual que lo usan para el nacimiento de los niños antes de la boda, ¿no? Entonces es una oportunidad de que la novia se libere también de todo eso que puede estar atándola a la envidia, pero también que se prepare el novio. Tanto así que mira que muchos dicen que la henna que ellas se pintan emite o brinda un olor, una fragancia que seduce al hombre. Combinado con algunas flores, por ejemplo en el Golfo, a la mujer le ponían en la antigüedad flores de jazmín o flor de naranjo, el famosísimo azaharo nerolí en Occidente, para que ella quedara supremamente perfumada para entregarse al marido. Porque un matrimonio no es matrimonio sin pasar por un contrato, ¿cierto? Y por, obviamente, la consumación del amor. O sea, si no hay consumación del amor, pues no hay matrimonio, ¿listo? Esto viene desde antes para verificar que fuera la mujer virgen, ¿no? Entonces, basado en ese principio, nosotros encontramos que dentro de los países árabes se hacen con algunas modificaciones, pero también tienen unos patrones muy parecidos. ¿Listo? ¿Qué patrones, por ejemplo, manejan parecidos? Que normalmente los patrones de diseños antiguamente eran súper sencillos y se hacía eran las palmas solamente, porque en las palmas el color es más fuerte. Lo que pasa es que actualmente lo usamos en el dorso, en la otra parte de nuestra mano, porque dura más, pero habitualmente era dentro de las manos y duraba 15 días. Incluso en muchos casos decían que la mujer no debía hacer nada durante los 15 días que le durara la henna. O por ejemplo, cuando alguien estaba embarazada y se la hacía, o después del embarazo, y que era signo de celebración. Entonces, el mundo árabe, la henna o los patrones que usan, patrones de diseño, son más distanciados. ¿Qué quiere decir? Que no ocupan toda la mano decorada. Y la mayoría de patrones, luego de tener esos patrones bases que eran estrellas, lunas, flores e incluso dibujos que asemejaran a la vida cotidiana de la mujer, pasó a ser patrones florales mucho más diseñados. ¿Inspirados en qué? En otra cultura, que es la cultura de la India, donde en la India los diseños sí son supremamente detallados y la mano queda totalmente llena. Pero como hay también muchos indios en el mundo árabe, ellos también le han impregnado a muchas noches de henna unos adornos más dados de la India. Sin embargo, ellas diferencian muy claramente cuáles son más árabes y cuáles son más de la India. Algo que se nota muy claramente es que los de la India toman la totalidad de las manos y todo es más al detalle. Eso es lo que ustedes tienen que diferenciar. Ahora el norte, ¿cierto?, de los países de Levante, donde está Turquía, ellos tienen una tradición también muy similar con respecto a que se pintan las manos, ¿cierto? Y no es tampoco tan popular, pero ya como en lo que celebran, el color que le ponen a la mujer es rojo, como sucede en la India, porque en el mundo árabe es verde, que tiene que ver más con una connotación del Islam. Para el profeta Mahoma, el color verde tiene un valor muy importante sobre la fertilidad, ¿sí? Y a esta dama, a esta chica que se va a casar, en la noche de henna la vestimos de verde porque pues deseamos que sea fértil, porque tú te casas para hacer familia y al día de hoy es algo muy importante y deseamos que el primer hijo sea varón porque llevará
el apellido paterno y hará que se mantenga de generación en generación si así mismo conciben un primer hijo varón. Entonces, el ponerme una túnica verde me ayuda a que deseamos que mi vientre sea fértil, pero que también sea siempre muy, muy fértil, o llevándolo como hacia otro concepto, que sea siempre vivo el amor entre la pareja. Y quiero contarte como un dato adicional que al día de hoy, pues no se viven los noviazgos, eso no existe. Y todavía hay muchos papás que ayudan a elegirle los novios a sus hijos y a sus hijas. Pero hay una idea muy interesante dentro de varios países del mundo árabe, y es que ellos creen que el amor es algo que se cultiva con los años. Yo me caso con una persona correcta para mí, pero el amor lo voy a ir cultivando cada año. No es a diferencia del occidente, que aceleramos todo el proceso, vivimos, hacemos, y ya cuando nos casamos, incluso como que a veces las cosas ya como que no funcionan, ¿no? Entonces, fíjate, obviamente es muy relativo, ¿no? Pero para que veamos qué nos sirve, qué podemos tomar y qué no. Entonces, eso es para que lo tengas en cuenta. Dentro de la noche de Jena es una fiesta para honrar a esa mujer que ahora se va a volver ya una señora de hogar y que va a tener, Dios mediante, varios hijos. Muchas gracias por la explicación, la mini clase de la noche de Jena. Y tú que nos estás escuchando, recuerda que esto es el mundo árabe. Obviamente hay muchísimas ideas y que tienen que ver con la religión, con la política, que pues no van a ser iguales, ¿no? Acá en Occidente, y eso también está bien. Es una cuestión de entender y de respetar que así es, ¿no? Y son ideas que están ahí. Y bueno, muchísimas gracias, Hannah, por todo lo que nos estás compartiendo. Y yo quiero preguntarte así muy, muy sinceramente, que me contestes muy sinceramente, ¿cómo te ha ido con la virtualidad? Te digo, yo te conocí gracias a esto, la virtualidad, gracias a Anne, fue que te seguí. Cuéntanos cómo ha sido, porque ahorita nos hablaste un poquito acerca de pues los cambios, ¿no? Debido a la pandemia, con el centro cultural y todo esto. Mira, hemos usado mucho un término y creo que en sí todos lo tenemos, y es ser resiliente, ¿no? La resiliencia es un término que hemos usado muchísimo. Pero mira que un día yo lo entendí desde un aspecto interesante, y fue con un ejemplo de un jarrón. No sé si ustedes le dicen también jarrón, donde ponemos las flores. O florero. Sí, florero. Bueno, ajá. Imagínate que dicen que esa capacidad de adaptarnos se entiende desde un jarrón que se rompe, ¿no? Es como lo que nos dio la pandemia. Se rompió el jarrón y tú lo volviste a arreglar, pero tienes que entender que no va a ser nunca más igual, ¿no? No es como estoy esperando que pase este momento y voy a volver. No. Y yo pienso que eso fue lo que yo quise entender que ya las cosas no van a ser igual, porque hay un nuevo reto y una nueva manera de vivir, y que obviamente se va a volver a la presencialidad, pero también con una conciencia diferente y valorando las cosas de una manera distinta. Entonces ya nos hace entender que no seremos iguales. Yo te voy a decir personalmente que a mí me ha gustado lo virtual. ¿Por qué? Porque yo vivo en un pueblo muy alejado, y había también muchas personas que querían acercarse a nuestro contenido, y a mí jamás se me había imaginado hacerlo de manera virtual. O sea, no lo concebía, era algo muy nuevo para mí. Yo me acuerdo que yo conocí Zoom el antepasado, justo como 4 meses antes de que empezara la pandemia, y yo ya tenía la plataforma comprada porque iba a empezar a hacer reuniones virtuales, pero era muy nuevo para mí. Entonces, cuando se dio esta posibilidad de romperme totalmente, porque me rompí, porque tuve que entregar una sede, porque soy humana, porque sentí miedo, mucho miedo, porque también sentí miedo de ver alrededor gente que yo quise y murió, porque murieron personas que amo y que me duele en mi corazón al día de hoy por este COVID. Y dije, wow, me rompí y tengo todo el derecho de romperme.
Y eso me gustó porque me obligó a salir y inventarme otras cosas. Y dije, bueno, tú estudiaste comunicación, te enseñaron a amar el micrófono, te enseñaron a amar las cámaras. Tienes que encontrar la manera de que la gente se conecte contigo. Y bueno, mira, Alejandra, yo no me voy a quejar porque creo que somos muy bendecidos el hecho de tener trabajo. O sea, eso ya es una bendición. Entonces sí puede ser que mucha gente haya dicho, no, no quiero seguir hasta no volver a lo presencial, porque a mí me pasó. Y otra gente que dijo, qué rico te conocí y voy a entrar a lo virtual. Y tuve meses difíciles y al día de hoy hay momentos críticos también, porque somos una montaña rusa de posibilidades, somos humanos. Pero me hace feliz poder entender que voy a ser distinta, que soy distinta como me volví a construir. Y lo he sentido. Y mira, ¿qué más, Alejandra? Dime si esto no es un tesoro podernos encontrar hoy contigo, poder compartir esto a otras personas. Eso vale más que el dinero. Eso es mucho más. Y entonces le generé un significado distinto para mí, lo que era trabajar, para mí lo que era el disfrute. Antes de la pandemia, no te lo voy a negar, llegó un momento que permití que la danza me consumiera más de lo que tenía que hacerlo. Y parar, volver a casa, porque yo tenía mi centro en otro lugar, y tenerlo que traer a la casa, parar, volver a encontrarme un poco más con mi familia que había alejado principalmente entre semana, no comer tranquila. Dije, esto es lo que me gusta. Y mira que ahora en un mundo de tanta inmediatez, de tanto internet, de tanta cosa, ¿cuál es el regalo más importante que nos podemos dar? La tranquilidad, el disfrute. Entonces, wow, yo te lo digo que me siento una reina privilegiada de tener, gracias a Dios, la virtualidad también me ha traído muchísimos estudiantes. Tenemos en plataforma en este momento más de 100 estudiantes. Niñas también hemos logrado mantener vivas. Nos duele aquellas que han tenido que retirarse. Me duele que he tenido que trabajar incluso muy sola porque antes tenía más maestras, más colegas, más personal y he tenido que cerrarme a casi que yo hacer todo. Pero son aprendizajes, Alejandra, y uno necesita estas paradas para tomar impulso y respirar y seguir adelante. Entonces, francamente, mira, te lo digo honestamente, creo que basado en ese ejemplo que te di del florero, creo que ha sido un momento fenomenal para mí. Creo que he adquirido otra vez el poder del asombro en muchas cosas y eso vale mucho. Eso vale mucho y bueno, volverán otras épocas, volveré a encontrarme. Un día vendrán ustedes a Colombia, yo iré a México y nos reiremos y diremos, wow, ya pasó, listo, pasó, pero nos hizo diferentes. Y no nos quedamos en el dolor de ese pasado, ay, antes era mejor. No, estamos viviendo contentos este presente y el mañana será también muy chévere. Chévere, que es un término muy colombiano. Chévere, aquí no usamos esa palabra. Muy chévere, muy lindo y muy juiciosos. Supremamente colombiano. Se me quedó muy grabado que mencionaste en una clase, es baila a pesar de ti, creo que era la frase, y se me quedó muy grabada y de hecho se la he compartido en algunas ocasiones a mis alumnas, porque es verdad, o sea, todos y todas hemos estado así como de qué va a pasar, la incertidumbre, el trabajo, pero la danza ahí está, o sea, y este es nuestro trabajo. Entonces se me quedó muy, muy grabada esa frase y de repente la pienso y digo, no, me tengo que poner las pilas y a seguir adelante y a seguir con la chamba y todo. Claro, bailar a pesar de nosotros es una frase que me ha tocado también mucho en mi vida y es esa posibilidad de seguir y no parar a pesar de lo que nos duele, a pesar de nuestros complejos, pero también bailar a pesar de lo que está pasando. O sea, no, ¿por qué nos vamos a dejar? Y yo digo que tenemos que quitarnos esa constante, ay, no, lo virtual es aburrido, ay, no. Bueno, si hoy nos tocó virtual, le damos, hay otra frase que me encanta, incluso, y se llama el todo por el todo. Sí, el todo por el todo. O sea, todos los días doy el todo por el todo.
O sea, yo no puedo pretender dar el todo por el todo si solo soy presencial. Si se me daña el internet, pues sigo escuchando la voz de la maestra y le doy, o sea, el todo por el todo. Porque es que queremos todo a veces fácil y sobre todo, Alejandra, tú y yo que somos una generación actual, ¿cierto? Y también las generaciones que vienen, bienvenidos, tenemos que darle una bienvenida a la realidad. Esto no es fácil, pero sí nos forma mucho mejor, nos hace mejores bailarines, porque para ser un buen bailarín primero tenemos que ser un buen ser humano, un buen ciudadano, un buen hijo, porque nuestra danza va a hablar de lo que somos. Entonces, ¿de qué queremos que hable nuestro cuerpo? Eso es muy importante que siempre lo pensemos. Claro. Te quiero hacer una última pregunta. ¿Qué es para ti la danza? Es una pregunta tan pequeña y a la vez tan grande. Yo lo primero que quiero decirte, Alejandra, es que la danza me eligió y le debo mucho porque ella me estaba buscando y ella sabía que yo la necesitaba para ser mejor. Entonces quiero decirte que la danza ha sido para mí un eje transversal en lo que yo soy, he sido y seré. Y le debo mucho porque, como te lo digo, me encontró, descubrió lo mucho que la necesitaba. Yo creo que no todos bailamos porque no todos lo necesitamos. Tú y yo lo necesitamos porque necesitamos la fuerza de la danza para ser mejores. Entonces, la danza se ha convertido, no te lo voy a decir que en la religión de mi vida, porque tengo una religión, ¿cierto? Pero sí en un eje que me marca y me ayuda a conducirme. Y más que la danza, lo que vivo y lo que soy en la danza. ¿Me hago entender? Eso para mí ha sido muy importante. Porque eso es lo que en realidad me permite ser lo que soy. Entonces, la danza se ha convertido en parte de mi ser y en algo que nunca, nunca se irá. Porque yo concibo la vida como una coreografía. Cuando montamos una coreografía, ¿qué sucede? Hay días que estamos inspirados, hay días que no, hay días que es un caos lo que montamos, hay días que olvidamos lo que ya montamos, hay días que presentamos esa coreografía hacia el exterior y hacia los otros y nos fue muy mal y nos frustramos, pero hay otros días que volamos, incluso esa coreografía nos permitió avanzar en algo. Y así es la vida misma. La vida es una coreografía de altibajo, de momentos inspiradores, de momentos frustrantes, de compartir, de estar solo. Eso es la vida. Entonces, ¿cómo voy a alejar la danza o cómo voy a creer que la danza no es mi eje si mira todo lo que me ha permitido? Me encontró y me enseñó que la vida era una coreografía. Y mi alma tiene que ser una danza constante. Yo no necesito mover mi cuerpo para saber que tengo que vivir en el movimiento, en la transformación y en el cambio. Entonces, eso ha sido para mí la danza y, obviamente, ha sido el puente de conexión con mi cultura. Creo que la danza ha sido la excusa perfecta para entender y saber quién soy, desde la cultura, desde ser humano y, lógicamente, desde mi profesión. Entonces, le debo tanto, 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 tanto que me siento honrada de poder seguir bailando. Y lo último, pero es que yo hablo mucho, algo que me encanta, mira, ¿sabes qué me encanta de la danza? Que es egoísta. Uy, eso, ¿y por qué te digo que es egoísta? Porque no sirve ser bueno, no sirve, porque es una máquina, ¿cierto? Es algo que si no lo tienes en trabajo constante, pues no funciona. Entonces, me encanta porque siempre que terminábamos un show, la gente, ay, qué lindo. Y hay unas que se quedaban como, ay, es que el show que hicimos en tal año, ya pasó, niña, ya pasó. Tienes que seguir adelante porque la danza es egoísta y un día bailas lindo, pero si a los 8 días no lo hiciste bien, la gente dirá, uy, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó que ya no es lo que bailaba? Entonces, te invita a estar constantemente en la eterna coreografía, en el eterno montaje, en el eterno aprendizaje, en el eterno ensayo, y eso es fantástico, importante, necesario. Entonces me encanta que no nos permite crecernos, es egoísta con eso, nos enseña a estar ahí humildes de, mejor no digo que soy la mejor porque no lo soy, porque a la vuelta de la esquina
ya se me olvidó todo lo que aprendí o me equivoqué o no me expresé bien. Entonces, eso me fascina. Para terminar con lo que es para mí la danza. Qué padre manera de verlo. Me gustó esto que comentas de que la vida es como una coreografía y sí, totalmente, es así. Hanan, muchísimas gracias. La verdad es que disfruté mucho esta entrevista, disfruté mucho platicar contigo. La verdad es que valoro bastante esto, o sea, la virtualidad, el poder estar aquí contigo, el que la gente nos esté escuchando. Y pues algo que quieras agregar, estén pendientes porque, bueno, igual ahorita tú también nos compartes tus clases, tus lives, toda esta información que seguramente, porque la gente seguramente se quedó picada. Yo me quedé picada y siempre que veo uno de tus videos, la verdad es que quiero saber más y hago mis apuntes. Y de hecho me has ayudado mucho a mis clases a complementarlas, entonces está buenísimo. No, primero quiero agradecerte, Alejandra, por haberme escogido para hoy, para estar en esta entrevista. Yo me siento muy honrada porque me permites hablar, me permites compartir lo que soy. Yo siempre he creído que educar es transmitir nuestra cultura, es transmitir lo que somos. Estamos invitados a transmitir lo que somos, transmitir nuestra cultura, nuestra realidad, esa sinergia en la que estamos. Para terminar, yo solo quiero decirle a la gente algo muy importante que en este caminar aprendí, y es que esa sabia frase que dice, solo sé que nada sé, es la regla de oro. Cuando tú decides entrar en el mundo árabe desde la danza, empezando por los elementos de fantasía, pasando por el tribal y terminando en el folclore, o como quieras hacer este viaje, hay dos cosas que tienes que entender. Lo primero, cuando tú te subes a esto, entre más estudies, para ti es más fácil saber a dónde quieres ir. Y cuando tienes un rumbo, un horizonte claro, independiente de lo que pase o que a la final el camino se torne un poco diferente, vas a poder aterrizar más lo que haces. ¿Qué quiere decir? El camión, como dicen en México, cuando tú vas a un camión y tú vas allá en la terminal de transportes del DF y dices, quiero comprar un tiquete y no sé a dónde voy, pero si digo, quiero comprar un tiquete para Guadalajara, para Monterrey o para donde sea que quieran ir, hay un pueblo que me encanta de México y lo quería decir, pero bueno, se me olvidó, que queda muy... Después, espero que me acuerdo, pero bueno, no pasa nada, no quiero romper. Cuando tú sabes el tiquete a dónde lo llevas, independiente de que el camión se quede varado, independiente de que tengan que hacer una ruta más larga, llego, es más fácil mi danza. Eso quiere decir, en otras palabras, cuando yo tengo claro el propósito de lo que hago, cuando sé a dónde voy con mi tiquete de camión. Y lo segundo, y muy importante, es que así teniendo claro el propósito, yo como voy en un camión, también en otra metáfora, es como cuando yo me sumerjo al mar y quiero llegar a la otra orilla, nadando. Es el eterno, a veces me regresa, a veces tengo que flotar en el agua y quizás muera en el intento de llegar al otro lado nadando. Así va a pasar en esto. Tenemos que morir en el intento de aprender, aprender y aprender. Por eso nunca debemos de sentirnos frustrados, que hoy vimos un maestro que nos retó y nos costó y no lo logramos. Bueno, me sumergí y lo debo de disfrutar. Porque la otra sabe más que yo, porque, ay, Dios mío, empecé a estudiar esto y Dios fue una cosa que me terminó llenando de información que ahora tengo que estudiar más y que me va a llevar a otra cosa y otra y otra y otra. Si estás metido en esto, debes de comprender estas dos metáforas. El propósito y morir en el intento de aprender y aprender y aprender. Es como lo último que quiero dejarles a tus oyentes. Uh-huh. Muchas gracias. Y sin duda esto que nos estás compartiendo creo que me ayuda y les va a ayudar bastante a navegar, ¿no?, en este mundo de la danza árabe que es interminable. Justamente ayer en el live, que para mí son clases, ¿no?, que decías
Esto es un mar, o sea, de información y nunca terminamos de aprender. En el momento en que nos cerramos y decimos, bueno, eso yo ya lo sé, no necesito investigar más, pues te limitas, ¿no? Y hay bastante información, es un mundo. Y pues muchísimas gracias, Hanna, por estar aquí con nosotros nuevamente. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales? De todas formas, yo en la descripción de este episodio se las voy a dejar. Claro que sí, pueden seguirnos a través de @Hanan-Al-Mutawwa CCA, que significa Centro Cultural Árabe, o Hanan Al-Mutawwa. Cada 15 días, un lunes, hablamos sobre un tema de danza o un tema de la cultura. También tenemos programas de formación dedicadas al folclore. Cuando se quieran sumar, bienvenidos. Igual recuerden que si está en el corazón de ustedes, encuentran lo que están buscando por diferentes formas. Entonces, a seguir adelante en esta tarea de enamorarnos. Muchas gracias, Hanan. Masalama para ti y para todos, que significa en árabe adiós, y que disfruten muchísimo de todos estos episodios con Alejandra. ¿Qué tal, Beli amiga y amigo? ¿Les gustó? ¿Te gustó esta entrevista? Yo la verdad estaba fascinada de escuchar a Hanan. Me parece que ella es una de las personas con una visión muy objetiva, muy completa de esta danza, de este estilo, hablando desde lo más comercial, por decirlo de alguna manera, hasta lo más tradicional, lo folclórico. Me encantó escucharla porque cada cosa que decía me parecía sumamente interesante. Espero que la hayas disfrutado tú también y sobre todo que te haya aportado algo. En la descripción de este episodio te voy a dejar sus redes sociales para que te pongas en contacto con ella, y como recomendación, síguela y no te pierdas sus lives por Instagram y Facebook. Y si te gustó este episodio y aprendiste algo, te pido que la compartas con tus Beli amistades en redes sociales y por favor no olvides etiquetarnos. Si quieres que estemos en contacto y estás interesada o interesado en mis clases en línea, o bien para saludarme, para sugerirme temas o invitados, búscame como Ale-Santos con el número en Instagram, como Alejandra Santos en Facebook y Ale Santos en YouTube. Y no olvides pasarte por mi perfil de Patreon, y si te es posible apoyarme, vas a hacer que este podcast sea mucho mejor. Recuerda que todos los episodios los puedes encontrar en varias plataformas como Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Stitcher, iHeartRadio, Spotify y muchas más. Escoge la que prefieras, escucha los episodios y compártelos. Hagamos que este programa llegue a muchas más personas. Y hablando de las plataformas, si este o cualquier otro episodio te ha gustado, te pido que me ayudes escribiendo una reseña en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma que escuches y que permita escribir comentarios. Esto me ayuda bastante, ya que de esta manera se muestra más este programa y llega a más personas. Esta es otra manera de apoyar a este podcast, y otra, por supuesto, es compartiéndolo. Como sea que me puedas apoyar, muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.